¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿cómo te va, Rocío? Buenas noches, gracias a Dios, bien. ¿Qué tal, Yola? ¿Qué tal, Lulú? Buenas noches. ¿Qué tal, Eloy? Buenas noches. Saludos a todos, Buenas hermanos. noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto verles, estar conectados con ustedes el día de hoy. Buenas noches, pastor. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi familia? Muy bien, muchas gracias. Aquí listos ya para empezar. Perfecto, hermanos. Qué bueno, gracias a Dios. Me da mucho gusto. Pues vamos a empezar, vamos a inclinar Igualmente, nuestros pastor. rostros y vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga nuestra clase y esperamos que se vayan integrando el resto de hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por este día más de vida que estamos viviendo, por cada una de las actividades que hemos podido desempeñar durante el transcurso del día. Ahora queremos tomarnos un tiempo para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que la clase sea de bendición para cada uno de nosotros, que renueves nuestras fuerzas para que, Señor, el cansancio que se ha acumulado a través del día no sea un obstáculo, para que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu se distraiga, Señor, de lo que vamos a aprender el día de hoy. Gracias por el esfuerzo de todos los hermanos de los diferentes lugares donde se encuentran y que, Señor, se conectan a la clase del día de hoy. Perdóname, perdona nuestros pecados, Señor, que hemos cometido individualmente cada uno de nosotros ante ti. Lávanos con la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, estamos estudiando el módulo 5. El módulo 5 es un módulo muy importante, al igual que cada uno de los que hemos venido estudiando a través de las semanas. Estamos hablando del Espíritu Santo y hemos comentado, hermanos, que este módulo es muy importante y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque la palabra de Dios dice que cuando una persona viene a Cristo, Dios quiere iniciar una obra de renovación extraordinaria en la vida de esa persona. Que cuando una persona abre las puertas de su corazón a Cristo, Dios empieza una obra tan profunda, de reconstrucción tan profunda, que la palabra de Dios en Tito lo llama regeneración. Es como un nuevo nacimiento. Dios, con el propósito de que las personas tengamos un verdadero cambio como resultado de nuestra comunión con Él, empieza ese cambio desde nuestro interior. Por eso dice la palabra de Dios que nos regenera completamente. Literalmente hace de nosotros nuevas personas al lavarnos completamente de nuestros pecados. Y esto lo hace a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. El Espíritu se conoce a través de diferentes nombres, a través de la Biblia. En cada circunstancia se usa un nombre distinto porque quizás es un nombre que tiene que ver con su persona, con su relación con Dios, con su relación con Cristo o incluso con su relación con el hombre. No son diferentes espíritus, es uno solo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Dios eterno, el Espíritu de verdad. Y cada uno de los que hemos venido estudiando o estuvimos estudiando, hermanos, en la ocasión pasada. El tema número 2 que vamos a estudiar el día de hoy es un tema que tiene como propósito enseñarnos y o recordarnos cuál es la obra, o más bien profundizar en esa obra que el Espíritu Santo está haciendo o empieza a hacer en la vida de una persona precisamente a partir del momento en el que nosotros venimos a Cristo. Podemos decir que el Espíritu Santo está trabajando de manera activa, de manera cotidiana y diaria en la vida de todo aquel creyente que toma la decisión de someterse a la voluntad de Dios. Esto es algo muy importante. Hay personas que dicen, es que yo ya tengo tanto tiempo en el Señor. Hace ya tantos tiempo, tantos meses o tantos años que yo estoy en Cristo, que leo la Biblia, que me congrego en una iglesia, pero yo no veo ningún cambio en mí. Es algo muy interesante. Yo no veo ningún cambio en mí. Bueno, déjame decirte que Dios no va a cambiar a quien no se somete a su voluntad. El cambio y la transformación no es el resultado, y espero no confundirlos con lo que les voy a decir. No es el resultado de la sola obra de Dios en la vida del creyente, porque Él no obliga a nadie. Ese cambio es el resultado de la obediencia en la vida del creyente.
Ese creyente que se está sometiendo a la voluntad de Dios, a la dirección de su Espíritu Santo, es quien va a experimentar esos cambios que el Espíritu quiere hacer en la vida de él. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de por lo menos 5 cosas, 6 cosas que tienen que ver con la obra precisamente del Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a ver o que vamos a recordar es que el Espíritu Santo nos bautiza. A ver, vamos a la epístola de Pablo a los Corintios y voy a pedirle a alguien de la familia Nájera que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, y que lea la palabra de Dios. El bautismo en el Espíritu, con el Espíritu o por el Espíritu es una manera diferente de decirlo. Tiene que ver con ese acto o ese momento en el que una persona recibe a Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Lo que vamos a resolver el día de hoy es por qué se le llama bautismo. ¿Qué significa eso? Adelante, hermanos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué interesante, gracias hermana, lo que dice el apóstol Pablo. Dice todos, es incluyente, todos. Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no va a venir sobre una persona sí y sobre otra persona no. Él viene sobre todos, nos bautiza a todos. ¿Por qué dice bautismo? Bueno, cuando una persona ha creído en Cristo y de inmediato se ha bautizado o se ha bautizado, es sumergida completamente en agua, es cubierta totalmente por el agua. Así como el agua nos cubre completamente de pies a cabeza, cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo entra completamente a nuestra vida y nos llena. Todos los creyentes en algún momento de nuestra vida hemos estado llenos del Espíritu Santo. Y ese momento fue en el momento de la salvación. La palabra de Dios dice que Dios nos da su espíritu por medida, es decir, nos da un poquito a unos, otro poquito a otros, o menos a uno, o más a otros. No, a todos nos bautizó, nos llenó con su presencia como un acto de gracia de Dios, con el propósito de que a partir de ese momento podamos empezar a vivir la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Es difícil, pero no es imposible de vivir. Se puede vivir no porque las personas o los creyentes seamos muy buenos o seamos capaces de hacerlo, sino porque Dios, a través de su Espíritu Santo, que ha venido a morar a nuestra vida al bautizarnos, nos va a capacitar desde nuestro interior para poder caminar en el camino de Dios, o en otras palabras, para poder obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. Me llama la atención que cuando Pablo escribe a los Corintios dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Evidentemente él está hablando de manera metafórica o está haciendo una analogía. ¿Por qué dice beber? Bueno, porque cuando tú bebes algo, lo tomas, valga la redundancia, y entra a tu cuerpo. Si tú en este momento tomas un vaso de agua y lo bebes, entra a tu cuerpo. El Espíritu Santo entra a nosotros. Es mi opinión que existe la probabilidad de que Pablo lo que tiene en su mente al escribir este pasaje son las palabras de Jesús cuando está con la mujer samaritana que dice, el agua, si tú bebieras del agua que yo te puedo dar, no tendrías sed jamás. Y aquella mujer le dice, Señor, dame de esa agua, dame de beber de esa agua. Y dice la palabra de Dios que él se refería al Espíritu Santo que él daría posteriormente. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es que una persona, al creer en Cristo, es llenada completamente de la presencia de Dios
con el propósito de que a partir de ese momento estemos capacitados para empezar a vivir la vida cristiana. La voluntad de Dios es que cada uno de los cristianos, cada uno de los hombres y mujeres que hemos creído en Cristo, estemos siempre llenos de la presencia de Dios. En la Biblia, usar el término siempre llenos de la presencia de Dios implica vivir siempre bajo la voluntad de Dios, haciendo todo aquello que a Dios no le agrada. Porque ¿qué es pecado? Pecado es hacer lo que no le agrada a Dios, errar el blanco. El Espíritu Santo nos es dado para poder hacerlo. En la medida en la que un creyente, un cristiano, hombre o mujer, se mantiene obedeciendo a Dios, se dice que se mantiene lleno de su presencia. Tenemos que tener por eso, particularmente aquellos que realmente están empezando en la vida cristiana, porque algunos ya tenemos tiempo, en, en aquellos predicadores que escuchamos o que vemos en YouTube, particularmente en los cantantes. Hay cantantes, hermanos, muy respetados, muy respetables, muy famosos, muy seguidos, que tienen cantos quizás muy bonitos, pero que muchas veces la doctrina de estos cantantes no es buena, no está, que los cantos o la letra de sus canciones no están apegados a la palabra de Dios. De tal manera que ustedes van a escuchar por allí, por ejemplo, un cantante que dice, Espíritu Santo, ven a nosotros, o Espíritu Santo, bautízanos. Bueno, esos dos términos bíblicamente son incorrectos, porque un cristiano no le puede pedir a Dios que el Espíritu Santo venga porque ya vino a él. ¿Cuándo? Cuando lo bautizó en el momento de la salvación. No, por consecuencia, no le puede decir, ven y bautízanos porque ya está bautizado en el momento de la salvación. Si nos damos cuenta, entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado en no nada más repetir las palabras o el ritmo, sino analizar a las personas, hermanos, casi al 100% de seres humanos, nos sucede una cosa. Cuando amamos a alguien o respetamos a alguien que nos va a enseñar algo, llega el momento en el que podemos caer en el error de dejar de analizar las palabras que nos dice para simplemente escucharlas y repetirlas. Voy a decir algo muy importante. Ustedes, particularmente aquellos que son miembros de la iglesia de Arenal, que se congregan en la iglesia, pero también aquellos hermanos que son de otras iglesias hermanas o del compañerismo o alumnos del seminario que toman también con nosotros estas clases, que es importante que entendamos que el pastor de la iglesia, en este caso su servidor, es un hombre, yo soy un hombre. Y que no porque yo sea el pastor y alguien me aprecia, tiene cariño o me respeta, va a dejar de escuchar mis palabras para simplemente repetirlas. Debes de ser capaz de, a través del estudio de la Biblia, poner atención y discernir si lo que tú estás escuchando está pegado a la palabra de Dios. Y eso no nada más es con quien te enseña, sino también los cantos. Porque repito, muchas veces lo que sucede es que estamos repitiendo, escuchando cosas de personas que respetamos o admiramos, pero que dejamos de analizar las palabras. Entonces, volvamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, y estamos en nuestras notas. Módulo 5, tema 2, ¿cuál es su obra en ti? El Espíritu Santo de Dios tiene una función muy activa en nosotros como hijos de Dios. Vamos a estudiar algunas de ellas. Conforme leas la Biblia, aprenderás otras más. 1, nos bautiza. El bautismo del Espíritu es una obra que ha sido llevada a cabo en la vida de todo creyente al momento de su salvación. Por tanto, no es algo que tiene que ser obtenido después. Lee 1 Corintios, ya lo hicimos, y completa lo siguiente. 1, dice, por un solo. ¿Qué palabra faltaría ahí? Espíritu. Eso es algo muy importante. Por un solo espíritu, porque no son muchos espíritus. Hay quien dice, no, es que uno es el Espíritu de Dios y uno es el Espíritu de Cristo. No, es el mismo Espíritu. Por eso la semana pasada estudiamos los nombres. Por un solo Espíritu fuimos y luego dice todos bautizados. Si tú tienes a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, creíste en Él como tu Salvador, Él vino
a ti en el momento mismo en el que declaraste tu fe, y ese acto se le llama ser bautizados porque fuimos llenados de su presencia. Dos, repite la misma palabra, a todos, de nuevo, se nos dio a beber. Y yo decía que metafóricamente, probablemente, porque no es algo que la Biblia enseña, Pablo tiene en mente aquellas palabras de Jesús cuando dice, ¿verdad?, que nos iba a dar de beber algo que más adelante aclara el Espíritu y que va a hacer que de nuestro interior corran ríos de agua viva. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bien, de este punto número uno, hermanos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entendemos lo que implica, me he explicado, perdón, lo que es ser bautizados y por qué todos ya lo hemos sido, y es algo que no debemos de buscar de manera adicional. Tenemos que tener cuidado, porque la gran mayoría de nosotros probablemente tenemos amigos y también hablo con respeto porque sé que algunos de nuestros alumnos asisten a iglesias pentecostales o carismáticas o no carismáticas, ¿verdad?, que tienen la idea de que el bautismo es una segunda obra de gracia, que es algo por lo cual es algo que el cristiano debería de buscar, es algo que el cristiano debería de orar para que ocurriera y que como evidencia de ese bautismo tiene que hablar en lenguas. Esto no es así. En el libro de Hechos había ocasiones, hubo un momento parentético en el que esto fue así, pero esto dejó de ser como tal para que a partir del momento en el que el creyente o la persona creía, el Espíritu Santo venía. Y eso lo vimos ya, hermanos, en la unidad número 1. Pero repito, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna duda? ¿Es claro? ¿Sí? Bien. 2, vive en nosotros. Ese Espíritu, hermanos, que vino y que nos llenó de la presencia de Dios o que nos llenó con su presencia, se quedó a morar en nosotros. Vive en nosotros. El cristiano es una persona que tiene que aprender a valorar esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, para el pueblo de Israel era muy importante saber y vivir todos los días conociendo que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y esto era algo literal. Imaginemos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, 3 millones quizás de personas, todas habitaban en tiendas, divididos en 12 tribus, 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, y en medio estaba una tienda muy grande de manera rectangular que se conocía como el tabernáculo, y allí, cuando fue inaugurado, permítanme usar esa palabra, descendió la gloria de Dios. De tal manera que al estar en el centro era símbolo de presencia, de cuidado, de protección, de dirección, de atención, del amor de Dios. Y esto era muy valioso para el pueblo, porque eso les daba seguridad, les daba confianza, les hacía vivir con certeza, con certidumbre, sin temor. Lo primero que veían por las mañanas que abrían sus tiendas es que la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba con ellos. Lo último que veían en la noche cuando se iban a dormir era que la gloria de Dios seguía allí, en el día como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego. Y eso les hacía irse a dormir tranquilos. Bueno, hoy nosotros como cristianos, a diferencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, esa presencia de Dios mora en nosotros, no a nuestro alrededor. No es un escudo alrededor de nosotros, no está a nuestro lado, está en nosotros. Dios nos ama tanto que en su gracia no solamente nos lavó, nos perdonó de nuestros pecados, sino que se quedó a morar en nosotros, no solo para capacitarnos para vivir la vida cristiana, sino para acompañarnos todos los días. El cristiano entonces, por consecuencia, es una persona que jamás estará sola. Físicamente, tal vez nadie está contigo, pero la presencia de Dios está en ti, en mí, en nosotros. Y eso nos debe de provocar a nosotros un sentimiento de seguridad, certidumbre, confianza, porque Él está cuidándonos. Su palabra en el Salmo 121 dice que Él no duerme, que Él no se distrae, que Él cuida nuestra salida y cuida nuestra entrada. Vamos a recordar esto, es decir, que Él mora en nosotros. Vamos a aprovechar que Jennifer se está incorporando. Abre tu Biblia, Jennifer,
en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, y léelo por favor en cuanto lo tengas, prende tu micrófono. El apóstol Pablo, cuando está instruyendo a la iglesia de Corinto, él quiere hacer o quiere decir algo muy relevante. La iglesia de Corinto, hermanos, se había olvidado de algo que ustedes y yo no debemos de olvidar. Tenían tantos problemas, tenían tantas diferencias, que se habían olvidado de quién estaba en medio de ellos, de quién habitaba en ellos. En el capítulo 3, él les dice que la presencia de Dios está en medio de la congregación, pero en el capítulo 6 les dice lo que vamos a escuchar de labios de Jennifer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es muy interesante, gracias Jennifer. Esto es muy interesante porque dice, tu cuerpo, mi cuerpo, es templo. Ojo, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Si nosotros hiciéramos algo que no vamos a hacer, nos fuéramos al idioma original en el que el Nuevo Testamento se escribió, que es el griego, la palabra que se traduce como templo es tabernáculo. Lo que Pablo está diciendo es que ahora la presencia de Dios ha decidido tabernaculizar en el cuerpo de cada creyente, o dicho en otras palabras, la misma presencia de Dios que estaba en medio del pueblo de Israel, ahora mora individualmente en la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos que entender que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. En el último módulo, el módulo 6, vamos a hablar o vamos a aprender de qué manera el cristiano debe de cuidar su cuerpo. Hermanos, déjenme decirles que en el Antiguo Testamento, ese tabernáculo, esa tienda donde moraba la gloria de Dios, se cuidaba al máximo, no por los materiales de los cuales estaba hecho, sino por quién moraba allí. Tú y yo, como hombre o mujer, las hermanas, debemos de por eso de cuidar nuestro cuerpo, cómo lo vestimos, cómo lo alimentamos, cómo lo adornamos, cómo, cómo lo exponemos al mundo, porque ahí está la presencia de Dios. Tenemos que entender que nuestro cuerpo ya no es nuestro. Cuando no éramos creyentes, a lo mejor nos llenamos de piercing, nos llenamos de tatuajes, a lo mejor nos marcábamos, nos embriagábamos, nos drogábamos, decíamos muchas cosas. Eso ya pasó. Tal vez cuando no teníamos a Cristo decíamos, a nadie le importa lo que yo hago con mi cuerpo es mío. Yo no les pido nada, no me dan de comer, no me dan para beber, no me dan para fumar. ¿Qué le importa a la gente lo que yo, con lo que hago con mi vida? Tal vez así pensábamos cuando no teníamos a Cristo, pero ahora que tenemos a Cristo nos debe de importar cómo nos ve la gente y qué opina de nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Nos ama tanto que se quedó a vivir en nosotros, no solo para hacernos compañía, sino para guiarnos. Vamos a nuestras hojas. Vive en nosotros. Lee 1 Corintios, ya lo hicimos. Según el verso 19, nuestro cuerpo, ¿de quién es templo, habitación? Del Espíritu Dios. Santo. Ajá, del Espíritu Santo. Es decir, permanece en nosotros. Del Espíritu Santo. Porque el cristiano tiene que vivir una vida santa, no porque el pastor tiene una cámara en todas las casas para vernos, o la iglesia nos está monitoreando, o hay una app ya donde tenemos acceso a las cámaras de los teléfonos de los hermanos. No, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dos, debido a que el Espíritu Santo habita en nosotros, como garantía perdón, debido a que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿a quién pertenece nuestro cuerpo? A Dios. Por eso debemos de cuidar.
Bien, vamos a leer un pasaje muy interesante. Eustorgio, abre tu micrófono y busca la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 24. Hermanos, pero a pesar de que ya en el tema número 3 del módulo 1 hablamos de la seguridad de salvación y dijimos que la salvación no se pierde, hoy vamos a confirmar una cosa o a reafirmar aquel punto. Y el punto es, si la salvación no se pierde, entonces el Espíritu Santo de Dios jamás se irá de nosotros. Cuando ustedes y yo leamos la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado en aquello que leemos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no se contradice. Pero tenemos que entender también que hay ciertas oraciones o ciertas frases que según el tiempo en el que fueron escritos, eran correctos en ese momento. Y no es que en algún momento la Biblia pierda su validez o deje de ser correcta o incorrecta, sino que la función, en este caso del Espíritu Santo, ha venido cambiando. La función del Espíritu Santo ha venido cambiando a través del tiempo. En alguna ocasión, cuando ustedes lean la Biblia, se van a dar cuenta que David está orando y él está pidiéndole que no quite de él su espíritu, que no se vaya de él. Esto es porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, en primer lugar, no venía a la vida de toda persona, solamente venía a la vida del rey, del profeta y del sacerdote, y a la vida de algunos hombres que ejercían alguna función de servicio para Dios. Por ejemplo, Bezalel y Aholiab, que construyeron el tabernáculo, el Espíritu Santo vino sobre ellos para capacitarlos, no para hacer cosas espirituales, sino para hacer diseños. También vemos en la Biblia que vino sobre los jueces. Pero cuando alguno de ellos empezaba a vivir una vida de rebeldía, entiéndase de pecado, el Espíritu Santo se iba. Eso ya no pasa en el Nuevo Testamento. De tal manera que si yo llego a esos pasajes de la Biblia donde veo que David ora diciendo, no quites de mí tu espíritu, y yo digo hoy, ah, caray, entonces yo tengo que orar también así. Yo tengo que pedirle a Dios que no quite de mí su Espíritu Santo. No, no, no. El Salmo 51:11, que sale de labios de David, en aquel momento es correcto porque David, consciente de que podía haber pecado delante de Dios, dice, Señor, que tu presencia no se vaya de mí. Hoy el Espíritu Santo permanece en nosotros, a pesar de que muchas veces nuestra vida no es del todo agradable delante de Él. ¿Qué es lo que ocurre? Eso ya lo vimos también en el módulo 2, cuando hablamos de la restauración, cuando dijimos que un cristiano cuando peca, y hoy lo vamos a repetir brevemente, contrista al Espíritu Santo, pero Él está allí. Ahora sí, Eustorgio, ya te di tiempo suficiente. Lee 1 Juan capítulo 3, versículo 24. Fuerte. Primera de Juan, 3:24. primera de Juan 3:24. Permítame. Estaba en Sí. San Juan. Ah, no, es primera epístola de Juan. Entonces, ¿me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Es claro lo que estoy diciendo? La comparación que estoy haciendo de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y cómo hoy debemos de tener cuidado también en aplicar, de acuerdo a los tiempos, algunas frases que Es podemos encontrar en la Biblia. ¿Sí? Excelente. Ahora sí. primera de Juan 3:24 dice la palabra de Dios así. Y el que guarda mis mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Qué maravilloso, ¿no creen, hermanos? Dios permanece en nosotros a través del Espíritu que nos ha dado. Jesucristo prometió permanecer en nosotros y lo hace a través del Espíritu que nos ha dado. Bien, si no hay alguna duda o alguna pregunta, vamos a dar vuelta a la página o pasa a la página siguiente si estás viéndola en tu computadora. Y vamos a ver que la tercera cosa que hace el Espíritu Santo es que nos sella. Ahora, ojo, ojo.
El hecho de que nosotros estemos viendo esto en puntos diferentes no significa que primero nos bautiza, luego vive en nosotros y luego nos sella. No, son actos. A ese acto que el Espíritu Santo hace de llegar a la vida del creyente, lo mismo se le llama ser bautizado que quedarse a morar en nosotros o que sellarnos. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué hablamos del sello? A ver, si ustedes ven sus hojas, en el ángulo superior izquierdo hay un sello que dice original. ¿Por qué se me ocurrió poner este sello cuando elaboré este material? Bueno, pues porque hoy en día todo está imitado, ¿no? Ya no sabes si los tenis que te compraste de veras eran Nike o eran chinos Nike, ¿no? O si de veras tu perfume Paco Rabanne, que vale, por lo menos en México, no sé, 4,000 pesos la botellita y en el mercado te valió 100 pesos, pero dice Paco Rabanne, pues lo más seguro es que no es original, ¿verdad? Bueno, Dios, ¿verdad? No nos selló, como ya vimos hace rato, con un espíritu diferente, sino con su espíritu. Pero ese sello que puso en nosotros nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Ahora bien, ¿por qué Pablo aquí utiliza la figura que vamos a escuchar de labios de nuestro hermano David Cabrera en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13? ¿Por qué usa esta analogía el apóstol Pablo? Porque tenemos que entender también, hermanos, que las epístolas o los escritores de las epístolas, en este caso Pablo, pues fueron influenciados por su cultura. Es probable que si tú le escribes hoy en día ya no se escriben cartas, un correo electrónico o un mensaje de texto o publicas algo en tu muro, testeas algo, pues en algún momento publicas o comentas una idea, pero muchas veces sacas a relucir tu manera de pensar, tu cultura o tu manera de ser para comunicar algo. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe su epístola a los Efesios, él les dice lo siguiente. Escuchemos Efesios 1:13. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 1:13. 1:13, perdón, entendí 1:13. 1:13. Perdón, dice así. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, hermano David. Hermanos, Éfeso era una ciudad portuaria. Allí se comercializaba madera. Ustedes iban a Éfeso, ustedes se dedicaban a la madera, compraban su madera. Una vez que la habían comprado, ustedes podían embarcarla para que la llevara al puerto o al punto en el cual ustedes iban a recogerla. Quiero que vean, hermanos, mi mano, por favor. Aquí en mi mano, obviamente no, quizás no se alcanza a ver con demasiada claridad, yo tengo un sello. Este sello, hermanos, tiene mi nombre. Este sello ya tengo yo muchos años, lo guardo como un recuerdo de cuando antes de trabajar como pastor, trabajaba yo en una institución bancaria en la que teníamos que muchas veces firmar muchísimos papeles o hacer notas. Entonces, como una medida práctica, todos los funcionarios teníamos un sello, una firma con una clave, sellábamos y colocábamos nuestro sello en cualquier documento, lo cual implicaba, evidentemente, que procedía de nuestro escritorio. Y yo guardo este sello simplemente como un recuerdo. Afortunadamente, hoy me está sirviendo. Si hoy si viviéramos en aquel tiempo y fuéramos a comprar madera, una vez que la compramos, literalmente teníamos que sellar, hermanos, imaginemos que este lápiz que tengo ahora es esa madera, yo tenía que colocarle mi sello. Esa madera se embarcaba, valga la redundancia, en el barco, pero al colocarse en el barco, probablemente se iba a revolver con otras maderas. Pero no pasaba nada, no importaba,
Porque cuando llegara al punto donde yo la iba a recoger, ¿cómo iba? Y es pregunta, ¿cómo iba yo a reconocer mi madera? Por el sello. Por el sello. Una vez que yo le colocaba este sello a la madera, significaba que esa madera yo la había pagado. Somos sellados por el Espíritu porque Él pagó por nosotros en la cruz. Ese sello implicaba propiedad. El Espíritu Santo en mí implica que soy propiedad de Dios. Ese sello significaba que a partir de ese momento esa mercancía estaba protegida y cuidada por ese comprador. El Señor me selló con su Espíritu porque a partir del momento en el que está conmigo, Él me protege. Estoy bajo su cuidado. Y 4, así como gracias a este sello, al llegar al puerto, yo podía reconocer mi madera sin importar que se revolviera con otra, el Señor, aunque nosotros vivimos, permítame usar la frase, revueltos con el mundo, Él nos va a reconocer a cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Por nuestros rostros? Bueno, seguramente reconoce nuestros rostros, pero no es por eso. No es por guapos, tampoco por feos, ¿verdad? Es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso, ¿no creen? Esa es la idea que tenía Pablo en mente cuando a los hermanos de Éfeso les está hablando. Ahora, ese sello es el resultado de oír la palabra. ¿Qué palabra? El Evangelio. De creer, es decir, de arrepentirnos y de pedirle perdón. Y entonces, como resultado de oír y de creer, somos sellados con ese Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el momento de la salvación. Y entonces, esto es maravilloso, porque yo puedo vivir con la confianza de que el Señor me está cuidando en todo momento. Y si ese sello, hablando de original, implica eso, entonces significa que yo como hijo de Dios debo de vivir como un cristiano auténtico, no como un cristiano falso. Por eso nos dejó su Espíritu Santo, para poder vivir una vida cristiana auténtica. Hace rato yo dije, ¿la vida cristiana es fácil? No, pero también dije, no es imposible, se puede vivir, no por nuestros méritos, sino porque el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dudas, preguntas? ¿Me he explicado con claridad? ¿Todo bien? Perfecto. Pues, Sergio. Hermano, tengo una pregunta. Pues bueno, viendo aquí que somos sellados con el Espíritu Santo, pero eh, cuando alguien puede decir que ha sido cristiano durante un tiempo, pero tal vez se desfía de la palabra, pues ya se pierde en el mundo. ¿Qué pasaría con él? ¿Sigue siendo hijo de Dios? ¿Sigue con nuestro Señor? ¿Lo sigue reconociendo con ese sello, hermano? ¿O ya Dios ya lo desecha? Es algo que, bueno, que vemos, ¿no? En la vida cristiana de las personas, pues que a veces por un desánimo, tal vez, pues no sé, pasan muchas cosas, pero ahí yo quiero saber cómo trabaja Dios, ¿no? Porque dice que somos sellados, pero entonces la persona que se desvía, ya no bueno, a lo mejor no fue sellada o cómo, pero no, sí, no lo llego a comprender. ¿A qué responden los demás hermanos? ¿Quién le quiere responder al hermano Storgio? Yo lo voy a hacer también, pero ¿quién quiere responderle al hermano? No se peleen, uno por uno. Pastor, Sí, habíamos visto en clases anteriores que la salvación no se pierde. sí, También Dios nos dotó de ese libre albedrío.
para Sí, saber decidir, ¿no? Tomar nuestras decisiones. Como decía el sí, hermano, bueno, a lo sí, mejor el día de hoy, no sé, me desvío, me vuelvo vicioso o simplemente me olvido de Dios, ¿no? sí, Yo creo que, bueno, estoy convencido, nuestra salvación no se pierde así es. y Dios, de alguna forma, yo creo que va a tratar de redarguir nuestro corazón para para volver a su camino, ¿no? Sí, Entonces, pues es posible porque lo hemos visto, que tal vez los hermanos ya no regresen, sí, pero eso no quiere decir que no sean salvos, ¿no? ajá, ujú, Creo. así, así es. Me parece muy clara, muy acertada tu respuesta, pero aún así pregunto, ¿alguien quiere complementar la idea? Porque me parece que la pregunta de Eustorgio es válida. ¿Alguien quiere Pastor, complementar? usted Sí, nos ha comentado en Pastor, clases anteriores que, sí, a sí, ver, adelante. sí nos ha comentado en clases anteriores que la salvación no se pierde, pero el espíritu como que se aparta de nosotros. Hablaba, bueno, aquí lo que yo leí es que el espíritu se pone como contrista, bueno, me da la impresión de que esa palabra de contristar es como ponerse em, apartado de nosotros, pero como contristar, o sea, que se contrista el espíritu. O sea, no se pide la salvación, pero es como si el espíritu de Dios se apartara cuando hay pecado, no sé si esté bien. ¿Alguien más quiere complementar? No, no voy a decir ahorita si está bien o no, quiero escuchar porque también me ayuda para ver cuánto estamos Pastor, entendiendo. Sí. también sería porque no hay un arrepentimiento sincero cuando él fue salvo. No, no, está bien, está bien. Esa es tu opinión. Sí, No, no, pastor. no te preocupes, está bien. Quiero escuchar una más y entonces aterrizamos ya bien la respuesta, porque a veces es bueno, insisto, expresar lo que nosotros creemos para ver qué tanto estamos comprendiendo, si hay algo que necesitemos reforzar de nuevo. Está muy bien. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Mía como que dice, yo tengo la respuesta, pero no quiero ilustrarlos con mi sabiduría. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, yo creo que la persona que en sí se va al mundo después de haber aceptado el evangelio, bueno, pienso que una puede ser que la persona, como comentaba la hermana, en realidad no se arrepintió, pero hablando que tendríamos una así, se aparta y se va al mundo. Aún así, pienso que si perdiera la vida, eh, aún así sería reconocido por Dios de que esa persona está sellada con el Espíritu Santo y, iría al cielo, ¿verdad? Entonces, pienso que ya su juicio después de haber vivido una vida en rebeldía sería, se puede decir. No lo sé explicar, no sé explicarme esa parte, pero es lo que pienso. Gracias. Volvamos al punto que tocó el hermano David. Hermanos, la salvación no se pierde, la salvación es eterna. Si la salvación no se pierde, entonces el Espíritu Santo nunca se aparta, hermana Rocío, nunca se va de nosotros, está allí. Lamentablemente, habemos creyentes que al no vivir una vida cristiana en la que dependemos de la guía del Espíritu Santo, sino dependemos de nosotros, de nuestras decisiones, seguimos viviendo en pecado o en la carne, o a lo mejor vivimos un tiempo consagrados a Dios, pero por alguna razón que en este momento no vamos a tratar de adivinar cuál es, empezamos a apartarnos y nos alejamos de Dios. El alejarnos de los caminos de Dios no implica que no éramos salvos, si es que de verdad lo fuimos. Si de verdad cuando creí en Cristo hice una profesión de fe real, lo que está pasando simplemente es que me he enfriado en mi fe, he abandonado mi fe, me he alejado completamente de Dios, pero Dios que no miente no me va a quitar lo que me ha dado. La salvación que Él me dio es eterna.
¿Sí nos damos cuenta? Y si ese creyente se muriera alejado de Dios, pues entonces claro que Dios lo va a reconocer, hermano Storgio, porque lo selló con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para siempre. Y algo que no dije es que es el Espíritu Santo, David leyó, de la promesa. Hay muchas promesas de Dios, pero una de las, en este momento, con motivo de la clase, más importante que tenemos es la garantía de que un día estaremos con Dios. ¿Y qué garantía tenemos de que un día estaremos con Dios? Es ese espíritu que está en nosotros. Su espíritu nos garantiza que un día, a pesar de mí, a pesar de nosotros, dado que creímos, iremos a la presencia de Dios. Ahora, cabe la posibilidad de que una persona que se aleja realmente no era creyente. Claro que sí, por supuesto que cabe la posibilidad. Pero tenemos que tener cuidado porque hay muchas iglesias que dicen, es que si se fueron de nosotros es porque no eran de nosotros. No, no es cierto, no es cierto. Porque la Biblia claramente dice, claramente habla de algo que se llama apostatar, dejar atrás la fe, dar la media vuelta, abandonarlo. Aquí en esta clase estamos dando por cierto que una persona que ha sido salva, ha sido bautizada, ha sido habitada, ha sido sellada por el Espíritu Santo y entonces su salvación no la pierde jamás y el Señor, por supuesto, que le va a reconocer. ¿Qué dijimos que significa contristar? Porque esto lo vamos a ver en el siguiente punto, el punto número 5. Por eso no lo voy a tocar ahorita. Denme unos minutos cuando lleguemos al punto 5. Pregunto, hermano Storgio, ¿respondí a tu pregunta? ¿Lo va a reconocer Dios? Por supuesto que sí. Claro que sí. Sí, Y como sí, garantía de sí. que esa persona realmente tuvo a Cristo, es que entonces, como alguien dijo sabiamente, el Espíritu Santo lo va a redarguir, lo va a reprender y va a volver al camino arrepentido y va a retomar ese camino de fe. ¿Sí? Bien. En Bien, todos los demás, hermanos, ¿es claro? ¿Sí? Perfecto. Recuerden que debemos de sentirnos con la confianza de preguntar. No se preocupen. Yo entiendo que de repente hay cosas que nos cuesta un poquito, que a lo mejor no se entiende con claridad y no te quedes con dices, es que me da pena, ¿cómo voy a preguntar algo que ya vimos? No, 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 para eso estamos aquí, precisamente para que todo quede claro y si es necesario repetirlo una, dos, tres, cuatro veces, las que sean necesarias, porque es doctrina, son las bases, son los fundamentos. Necesitamos si no dominarlo al principio, por lo menos sí estar con esa seguridad. Bien, vuelvo a preguntar, ¿es clara la respuesta? 4, nos fortalece. A ver, el Espíritu Santo viene, nos bautiza, habita, nos sella. Y yo les dije hace rato que se queda para hacernos compañía siempre. Pero dado que los seres humanos somos eso, humanos, sujetos muchas veces a la debilidad, y que los cristianos no nos convertimos en superhéroes porque seguimos pasando adversidades, tragedias o pérdidas, y podemos entristecernos, podemos de repente deprimirnos, podemos de repente desanimarnos, o sea, somos humanos. A lo mejor hay quien no lo hace, gloria a Dios, pero la gran mayoría en algún momento nos pasa eso, nos sentimos un poquito desanimados. El Espíritu Santo nos fue dado precisamente para hacer algo maravilloso. Vamos a leer, hermano Eloy, Efesios capítulo 3, versículo 16. Esto que vamos a ver ahorita es maravilloso. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa, hermanos. Eh, Hoy en día casi hay medicamentos para todos, para todo. Te duele la cabeza, hay un medicamento. Estás mal del estómago, hay un medicamento. Estás mareado, hay un medicamento. Tienes temperatura, hay un medicamento. Necesitas una cirugía, hay procesos quirúrgicos. Pero prácticamente para lo que no hay es para quitarte la tristeza, para quitarte el dolor emocional, para quitarte de tajo una depresión, una tristeza profunda. Una persona tiene la capacidad de escucharte, de oírte, pero no de entrar en tu corazón para sanarlo. Esto lo vamos a abundar en la siguiente clase, hermano. La siguiente clase es muy bonita, pero déjeme avanzar un poquito. Dios nos dio su espíritu
porque está trabajando en una parte muy importante de nosotros. Eloy, lee Efesios 3:16. ¿Y estás allí, hermano? Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, está en nuestro interior dándonos fortaleza, confortándonos, animándonos, dándonos fuerza para levantarnos esas mañanas que nos sentimos tristes y no queremos saber nada de la vida, y sin embargo nos levantamos y somos capaces de sonreír, de disfrutar el día y decir, no sé cómo le hice, pero aquí estoy. Es porque el Espíritu Santo está en nuestro interior, dándonos esa fuerza, ese ánimo, ese aliento. Es Dios obrando desde nuestro interior. ¿Por qué desde nuestro interior? Hermanos, esto es muy importante. El Espíritu Santo nos fue dado para que haya un verdadero cambio. Y el cambio verdadero no es el exterior, no es el cambio de conducta. A veces nos dejamos llevar. Es que este hermano es muy bueno, se porta muy bien, habla muy bonito, trata muy bien a todos los demás. Pero a lo mejor es un creyente que aprendió simplemente a cambiar su conducta, pero que en su interior es la misma persona. Es grosero, es irrespetuoso, es vulgar, es carnal, es rencilloso, es altivo, es jactancioso. Es la misma persona, simplemente aprendió a cambiar su conducta. El Espíritu Santo está en nuestro interior para que haya un cambio interior que se muestre en el exterior a través de una conducta real. Y ese cambio incluye darnos la fuerza que no tenemos o que se desgasta a través del día a día, a través de la adversidad, a través del trabajo, a través de la vida cotidiana. Nos vamos desgastando y a veces las fuerzas se nos acaban, pero el Espíritu Santo está allí para fortalecernos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Vamos a nuestras hojas. 4. Nos fortalece. Y escuchen la pregunta. ¿Alguna vez te has sentido débil interiormente? ¿Desanimado o desanimada? ¿Triste? ¿Has escuchado la frase, mi corazón ya no aguanta más? Esto se debe a los problemas de la vida. Pero quienes tenemos a Cristo, entiéndase su espíritu, somos habitados por alguien que puede hacer algo maravilloso por nosotros. Según Efesios 3:16, que es, fortalece nuestro ser interior. Así que cuando estemos en ese estado anímico o nos demos cuenta que emocionalmente estamos inestables, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios y decirle, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca mi ser interior. Dame fuerzas. Toma el control de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones. Ayúdame a ver la vida como tú la ves, a disfrutarla, a ponerme de pie, a salir adelante, porque tú estás conmigo. ¿Es claro esto? 5 nos llena. Ahora sí. Eustorgio. Una pregunta, hermano. Es algo personal. Cuando uno se siente, bueno, no sé, tal vez triste, desanimado, no querer seguir, pues a veces como lo menciono, por diferencias, pero creo que es normal, hermano, que se sienta uno así, de que diga ya a veces uno no quiere seguir por diferentes situaciones que pasan en la vida, pero a veces pues estamos en oración, pero ese llega un tiempo, hay momentos donde uno pues sí, como lo menciona, a veces en las mañanas o cualquier momento, un rato, no sé, llega ese tiempo donde
viene a nuestra mente de que a veces uno no quiere seguir, no sé, digo, por diferentes situaciones. Digo que tal vez no sé si es normal o es algo está pasando en mi vida por lo personal. Ahorita que estamos viendo esto, pues me atrevo a preguntarle. Sí. Y qué bueno, hermano, gracias por tener la confianza de comentarlo, porque ese es el propósito también de estas clases, ¿verdad? El expresar muchas veces cómo nos sentimos. Tu pregunta, ¿es normal? Yo te diría, no es que sea normal, pero es válido, porque como dije hace rato, somos humanos. ¿Por qué digo que no es normal? Porque lo normal debería de ser que no nos sintamos así. Pero tampoco debemos de sentirnos culpables de sentir, porque Dios nos dio las emociones. De eso vamos a hablar la próxima clase. Nos dio la capacidad también de entristecernos. Entonces, lo que no, o sea, es válido. Lo que no debe de ser normal, hermano Estorgio, es estacionarnos en esa tristeza, dejarnos atrapar por ese desánimo, por ese desaliento, de tal manera que terminemos alejados de Dios. Tan pronto como nosotros, cualquiera de los que estamos aquí hoy, o aquellos hermanos que en un futuro vean estas clases, percibamos que anímicamente, emocionalmente, espiritualmente no nos sentimos bien, debemos de ir en oración a Dios para pedirle que su Espíritu Santo nos fortalezca. Leer su palabra, recordar sus promesas, recordar que Él nos ama, que somos sus hijos, que nos ha sellado, que su presencia no nos va a dejar jamás. ¿Sí nos damos cuenta? Es arrojarnos a los brazos de Dios. Es como cuando tú con un amigo, con un familiar, un padre, una madre o un cónyuge, un novio, te sientes triste y te arrojas a sus brazos y dices, ¿qué tienes? Mira, abrázame, simplemente abrázame. Oye, pero ¿quieres que te comenta? No, no, simplemente quiero que me abraces. Y ese abrazo, esa calidez que te hace sentir más tranquilo, más tranquila. ¿A poco no? Muchas veces no necesitas que te digan algo, simplemente que te hagan sentir su presencia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros al retomar nuestra comunión con Dios. Puede ser también, hermano Eustorgio, pueden haber dos probables respuestas más. Uno, que tal vez hemos descuidado nuestra relación con Dios o que el enemigo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está queriendo romper esa comunión. Y tal vez el enemigo quiere meter en nuestra mente, el Señor no está contigo, Él no te ama, si te amara, mírate, no tendrías problemas, no te faltaría trabajo, te alcanzaría el dinero, no estarías enfermo y bla, bla, bla. Y a veces nos dejamos convencer por eso también. El enemigo está allí queriendo robarnos el ánimo. Hace poco prediqué un sermón, está en nuestras redes sociales, en la que hablábamos acerca de la adversidad. Y yo decía que Satanás puede robarnos todo, menos la actitud de confianza que tenemos ante Dios, la cual nos va a hacer mantenernos de pie. Y eso porque el Espíritu Santo está fortaleciendo nuestro interior. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, hermano, ¿Alguien quiere gracias. complementar algo, hermanos? Pastor, David. nada más un poquito, hermano, yo creo que Dios nos dotó de sentimientos y esos sentimientos pues son alegría, tristeza, nostalgia, ¿verdad? Pues no estamos exentos todos a caer en algún momento, ¿verdad? Porque ojalá, como dice el pastor, ojalá siempre todo fuera bien, pero en el día a día, pues nos enfrentamos a situaciones personales, los trabajos, ¿verdad? Que tal vez si trabajáramos solitos seríamos felices, pero esa interacción con las personas a veces es muy, muy complicada porque hay veces que pareciera que la gente goza viéndote caer, ¿verdad? Y eso luego nos genera un poquito de angustia o de tristeza, ¿no? Porque uno procura no hacerle un mal a alguien. Pero a final de cuentas, a Dios le conocemos como el consolador, ¿no? Entonces, hay situaciones difíciles, pero hermano, tenemos a quien acudir para salir adelante, porque todos hemos pasado por altibajos muy, muy, muy fuertes.
Es eso, pastor, nada más. Gracias, David. Gracias. Muy acertado lo que acaba de decir David. Todos, incluso su servidor, hemos pasado por altibajos. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Te das cuenta, Eustorgio? Bien. Punto número 5. Efesios capítulo 4, versículo 30. Ricardo o Lulú, por favor, prendan su micrófono. Efesios 4:30. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el creyente que, lejos de vivir la vida cristiana, o más bien, qué trae como consecuencia un cristiano a su vida cuando deja de obedecer a Dios? Es decir, cuando deja de orar, cuando deja de leer la Biblia, cuando deja de congregarse, cuando se olvida de las promesas de Dios, cuando descuida su espiritualidad, su vida cristiana. ¿Qué pasa con ese creyente? ¿O qué pasa cuando voluntariamente dice, no, yo ya no lo voy a hacer? Me voy a volver al mundo. Yo voy y empieza a involucrarse de nuevo en el pecado, en la mentira, en todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Dios nos va a obligar a seguir en sus caminos? No, claro que no. Él no obliga a nadie. ¿Eso implica que el Espíritu Santo se aparta o se va de nosotros? No. ¿Qué implica eso? Pablo lo dice así en Efesios 4:30. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gracias. Imaginemos, hermanos, ¿cómo se siente un papá o una mamá cuando uno de sus hijos no es un buen hijo? No sé si se entiende la frase, no es un buen hijo. Es rebelde, es desobediente, es contumaz, es grosero, o sea, no tiene nada positivo en su vida. ¿Qué genera eso en el corazón de un padre, una madre o de ambos? Tristeza. Tristeza. Digo ¿Sí nos damos que cuenta? tristeza, así como está en los proverbios de Salomón. Ajá, tristeza, dolor. Ese papá y esa mamá están constantemente, hijo, hija, mira, no hagas esto, no hagas el otro, no te involucres con esas personas, no tomes estas decisiones, no comas esto, no bebas el otro, no vayas aquí. Y está tratando de aconsejarlo una y otra vez. Y llega el momento en que el hijo le dice, ¿sabes qué? ¿Qué te importa mi vida? No te metas. O tú ya viviste, déjame vivir a mí. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca en el corazón de ese padre o de esa madre? Tristeza, dolor. Hace a un lado a ese papá, a esa mamá o a ambos padres. Por eso deja de ser hijo, ¿no? Por eso dejan de ser sus padres, no, los entristece. Un padre y una madre que ama a sus hijos no se va a alejar de ellos, pero viven entristecidos viendo cómo ese hijo va en un camino de rebeldía y desobediencia. Eso es lo que significa la palabra contristar. El Espíritu Santo está con nosotros. Nuestro cuerpo es su nuevo tabernáculo, habitación. Y a través de la Biblia me está aconsejando y diciendo, Germán, tienes que ir por aquí, por allá, hacer esto, hacer el otro. Pero yo no lo hago. Le digo, no, no. Es como si, es curioso tal vez lo que voy a decir, pero inconscientemente le dice a Dios, y de verdad que no espero no pecar con esto que voy a decir. ¿Sabes qué? ¿Qué te importa mi vida? No te metas. ¿Quién conscientemente haría eso? ¿O diría eso? Aparentemente nadie, ¿cierto? Pero estamos conscientes que como cristianos, muchos de nosotros sí lo hemos hecho a través de nuestras acciones, porque lo hemos hecho a un lado, porque no hacemos lo que a Él le agrada, porque lo tenemos en un rincón. Ahí está, no se va a ir. Es como si yo lo colocara, Rocío, en un rincón. ¿Sabes qué? Tú ahí quédate, ahí estás, no te metas en mi vida. Ahí está, no se va a ir. Y no se va a ir porque Dios prometió permanecer conmigo para siempre.
pero no me va a obligar a la obediencia. Dios no es un tirano, es un padre amoroso. Y espera que mi adoración, mi servicio a Él sea el resultado de la gratitud, del amor, de la obediencia. Nos llena con su presencia al ser salvos, pero si somos cristianos consagrados, si no somos cristianos consagrados y vivimos en pecado, hacemos algo, dicen nuestras hojas. Punto número 5. Lee Efesios 4:30 y escribe, ¿qué es? Lo contristamos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si un creyente está viviendo este tipo de vida? Voy a tratar de explicarme y si no me explico, por favor, deténganme y díganme, a ver, hermano Germán, creo que ya te perdiste, ¿no? Miren, yo comentaba hace rato que todos los creyentes en algún momento de nuestra vida fuimos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo dije que ocurrió esto? A través del bautizo y la aceptación de Dios a nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo, fuimos llenados de su presencia y dijimos que la voluntad de Dios es que permanezcamos allí. Metafóricamente hablando, imaginemos, allí tienen ustedes un vaso lleno y uno vacío. Imaginemos que, ¿verdad? En la medida en la que yo voy contristando al Espíritu Santo, es como si me fuera vaciando de él. ¿Vaciando en qué sentido? Es decir, que no le permito, que cada vez le permito menos y menos y menos y menos control en mi vida. Pero ahí está, ahí está. ¿Qué necesito hacer para volver a ser lleno de su presencia? ¿Qué implica ser lleno de su presencia? Voy a responder primero la segunda pregunta y ustedes me van a responder la primera. La segunda es, ¿qué implica ser llenos de su presencia? Ser llenos de su presencia es vivir sometidos a su voluntad. La pregunta primera es, ¿qué debo de hacer para volver a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo? ¿Quién dice yo? ¿Qué crees que es lo que debes hacer? Que la respuesta ya está implícita en lo que acabo de decir ahorita. Eustorgio. Pues yo digo, hermano, pues que así como cuando empezamos, bueno, recuerdo yo que cuando a los inicios, cuando bueno, inicié, eh, pues primeramente le dábamos duro a la Biblia y estamos ley, y pues oramos y queriendo servir, ¿no? Pero llega un tiempo, un momento cuando, no sé, pues pasa situaciones y es de donde uno ve que ya no quiere leer, ya no quiere orar, ya no quiere incluso servir porque ha llegado Y a como dice suceder Juan, y a veces sencillamente ha decimos, apagado al ya, Espíritu ya Santo y su mejor. comunión con él. Ajá, Ajá. Y entonces, pues ya, pero entonces para volver a llenarse, entonces necesitamos otra vez volver a trabajar otra vez, como que a reiniciar, bueno, para mí como que reiniciar otra vez nuevamente lo que antes hacíamos al momento cuando recibimos. Es como dice el pastor Francisco, el primer amor, cuando sentimos amor primeramente, pues hacemos de aquí para allá y queremos hacer muchas cosas, pero ya sí, cuando se va apagando, pues también no vamos dejando de hacer cosas. Es lo que, bueno, para mí es en lo personal, es lo que he vivido en mi experiencia ahorita. sí, Pues y ahorita ya empecé a agarrar otra vez la lectura y pues ya se siente pues diferente, ¿no? ajá. Gracias, Pero hermano. ¿Alguien quiere más que complementar la nada es idea? eso. ¿Qué se tiene que hacer para volver a ser lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios? ¿Arrepentirse, pastor? Exacto. Empezar por allí, arrepentirse. Exacto, le diste al punto. Arrepentirse y, como dice Eustorgio, retomar la vida cristiana. Ahora, ojo. am, Voy a tratar de tener cuidado con las palabras que voy a usar en lo siguiente que voy a decir. Para ser llenados de nuevo del Espíritu Santo, no es el resultado de hacer una oración. Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos de ti de nuevo. No, el ser llenados de nuevo es el resultado
de una vida en la que, como dijo Storgio, he reiniciado de nuevo. He vuelto a leer, he vuelto a orar, he retomado mi fe, mi confianza, mi consagración, mi entrega, mi dedicación, mi asistencia a la iglesia y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en la vida del creyente. En la medida en que la que voy retomando, reiniciando todo, el Espíritu Santo le estoy permitiendo que vuelva a tomar el control de mi persona, de mi vida, y es como si yo le permitiera que vuelva a llenarme de su presencia. Entonces, pregunta, ¿cuántas veces el cristiano es bautizado por el Espíritu Santo? Es pregunta. Lo acabas de Una balbucear, sola Jenny. vez. Solo una. Una sola vez. Solo una vez en la vida. Pero ¿cuántas veces puede ser lleno de la presencia de Dios? Las veces que sea Pues, necesario. Las veces que sean necesarias. Ahora, ojo, no porque puedo ser lleno de la presencia de Dios las veces que sean necesarias, entonces puedo andar un tiempo consagrado y otro tiempo no. Pues además Él me va a llenar con su presencia. No, no, no. Acuérdense que en el tema 7 del módulo 2 hablamos de la disciplina. Es decir, con Dios no es algo con que yo puedo jugar. Hoy sí me consagro, mañana no. Hoy sí, mañana no. No, Él quiere que vivamos una vida de santidad y de obediencia. De lo que estamos hablando aquí es que por alguna razón nos apartamos de Dios, nos arrepentimos y volvemos a su camino. Es decir, Él nos da la oportunidad de retomar la vida. Me gustó el término que usó Eustorgio, de reiniciar de nuevo. Bien, para terminar, si no hay alguna duda o alguna pregunta, ¿me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Es claro? sí, bueno, entonces yo No. donde me equivoqué, que es que el espíritu se apartaba, yo tenía como esa idea, porque Sí, ahorita comentando lo que usted decía, o sea, no, yo siempre he pensado, digo, bueno, yo me puedo arrepentir ahorita, pero ¿qué pasa cuando vuelve a caer y vuelve a sacar y vuelve a sacar? Entonces, esa situación a mí era lo que me hacía pensar, ¿no? Digo, bueno, sí, entonces, si las personas no entendemos y seguimos pecando, llega un momento entonces en que sí se perdería la salvación y bueno, ya he aprendido que no se pierde y bueno, ahorita ya entendí que el espíritu no se va, pero sí se empieza como a quedar en un punto en donde hacemos que Dios se ponga triste y entonces nosotros dejamos de orar, dejamos de servirle. Y para entonces volverlo a llenar, entonces hay que regresar, pero tampoco es bueno estar así como usted dice, claro, pues lo vuelvo a hacer otra vez, al fin de sí, cuentas, pues Dios me va a perdonar. sí, no, Entonces, no, no. eso no debe de pasar. No podemos estar jugando con Dios porque entonces ¿No? Dios puede tomar la decisión de disciplinarnos. Y es cuando nos dice, ¿no? Que es cuando Dios nos lleva de regreso, de dos formas, ¿no? Con lazos de amor o con disciplina, Sí, así es. ¿no? Bien, para terminar, punto número 6 nos llama a servir. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Déjenme decirles, hermanos, que en estricto sentido, todos los hombres y mujeres que hemos creído en Cristo, hemos sido llamados por Él a servir. ¿A servir en dónde? A servir en la iglesia. Eso es algo que vamos a aprender también en esta unidad. Dios no quiere que tú y yo seamos cristianos pasivos, sino activos. Es decir, que nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo en esta iglesia? ¿Por qué el Señor me trajo a esta iglesia? ¿Y de qué manera estoy sirviendo? ¿Cómo está siendo útil mi vida en esta congregación? Todos somos llamados a servir. Eso lo vamos a ver en el tema siguiente cuando hablemos de los dones del Espíritu Santo. Pero de lo que quiero hablar ahorita es de otro tipo de llamado. ¿A qué tipo de llamado? Al llamado que Dios hace a aquellos creyentes que, habiendo venido viviendo una vida consagrada y que están ya integrados o involucrados en el servicio a Dios, le sirven con amor, son constantes, son fieles, son de buen testimonio, viven como un cristiano original o auténtico y lo hacen con una pasión verdadera.
El Señor conoce la intención de nuestros corazones y entonces va a poner en nosotros un mayor deseo. A ese mayor deseo la Biblia le llama llamado. Un mayor deseo a involucrarnos en cosas más grandes, en mayores responsabilidades. Si soy generoso, en dar más. Si ya sirvo, en servir más. Si ya me integré, en integrarme más. Por eso es que en la iglesia de repente surgen pastores, surgen misioneros, surgen evangelistas, surgen maestros, surgen líderes de ministerios, surgen hombres y mujeres que se integran a la iglesia porque esos hombres y esas mujeres están integrados, están sirviendo y Dios coloca por medio de su espíritu un mayor deseo. En estricto sentido, la voluntad de Dios es que todos algún día llegáramos a ese punto. Si tú te preguntas, oye, pero ¿por qué a mí me da mucho gusto ir a la iglesia y levantarme temprano y participar y estar en las clases de discipulado y en las clases del seminario, ir allá y acá y aunque me canso, yo sé que tengo que estar en mi casa y hacer esto y el otro, pero encuentras la manera? ¿Por qué? Porque seguramente tú como creyente, hombre o mujer, estás sirviendo al Señor y es el Espíritu Santo el que te está poniendo en ti ese deseo de hacer más para Dios. Pero ojo, un consejo. En ese deseo de hacer más para Dios, nunca descuides a tu familia. Nunca descuides a tus hijos. Nunca descuides a tu esposa. Nunca descuides a tu esposo. Nunca descuides tu trabajo, tu escuela, tus responsabilidades. ¿Sí me explicó? Hay matrimonios que tienen muchos problemas porque la esposa no sale del templo o el esposo no sale del... Entonces, ojo, Dios no nos va a llamar a servirle a cambio de terminar con nuestra familia. No, al contrario. Nos va a llamar a servirle en aquello que va a edificar a nuestra familia, que va a unir a nuestra familia, que va a hacer crecer a nuestra familia, que nos va a hacer mejores empleados, mejores estudiantes, mejores en todo. Si nos damos cuenta, no sé si me explico en esto. Ahora, ¿a quiénes llama Dios a esos mayores compromisos? Lo acabo de decir, aquellos que están integrados ya. Vamos a terminar la clase de hoy leyendo Hechos, hermana Yola, creo que tú no has leído, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Y vamos a recordar cómo en la iglesia de Antioquía, una iglesia muy bonita, hay un grupo de varones muy integrados, muy involucrados, y dado que había necesidades en otros lugares, el Espíritu Santo hace algo con ellos, hace una petición o da una orden a la iglesia y la iglesia obedece. Vamos a escuchar a la hermana Yolanda Báez, último pasaje de la Biblia para terminar la clase de hoy, a menos que haya alguna duda o pregunta de lo que el Espíritu Santo hace también. Parte de la obra del Espíritu Santo es llamarnos. Nos bautiza, vive en nosotros, nos sella, nos fortalece, nos llena, nos llama. Yola. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Pastor, ¿me Sí. podría repetir el versículo? Hechos 13 del 1 al 3. Sí, pastor. Por favor. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirenea, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Hermano, no temas que Dios te llame a cosas más grandes, incluso fuera de tu iglesia. A lo mejor tu iglesia quiere abrir una nueva obra.
quiere abrir una nueva iglesia y esa iglesia necesita maestros, necesita predicadores. Ya no te vas a deleitar escuchando a tu pastor cada semana. Ya no te vas a deleitar cantando con toda la congregación. Ya no te vas a deleitar estando en la reunión, pero te vas a deleitar sirviendo en otro lugar. ¿Sí me explico? Porque para eso nos llama el Señor. A lo mejor allá el grupo va a ser más pequeño, a lo mejor allá están aprendiendo, a lo mejor allá son poquitas personas, sí, pero cuando nosotros de verdad servimos a Dios porque le amamos, debemos de estar dispuestos a ir a donde Él nos necesita. Hermanos, en Antioquía había por lo menos estos 5 predicadores. Pues, ¿para qué querían tantos? Seguramente había más. Y prueba de que había más es que los llamó a los 5. Yo no creo que dejó a la iglesia sin predicadores. Había más. Eso pasa en muchas de nuestras iglesias. Hay tantos hermanos que enseñan, tantos que dirigen, tantos que predican, que muchos están nada más sentados allí, desperdiciados, pudiendo ir a otro lugar, pero nos da miedo dejar la comodidad de nuestra iglesia para ir a otro lugar, a donde podríamos realmente ser más útiles. No es que no seamos útiles en la iglesia, sino que podríamos ser más útiles. Así es como crecen las obras, así es como se levantan nuevas iglesias. Cuando los que ya están sirviendo son llamados y la iglesia debe tener el valor de dejarlos ir. Porque cuando la iglesia tiene el valor de dejar ir a sus buenos miembros, Dios va a levantar otros. Por eso el Espíritu Santo está en ti, para que nos capacite de tal manera que un día, cuando estemos listos, nos llame a servir. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí. Vayamos a las hojas. Perdón. Dice, en la medida que vivimos sometidos a Dios, su Espíritu Santo nos motivará a servir en los diferentes ministerios de la iglesia y si es su voluntad, algún día puede llamarnos a consagrar nuestras vidas como misioneros, como parte de un equipo misionero, como pastores en el caso de los varones, como responsables de algún ministerio o un área de trabajo donde podamos ser de gran ayuda. Lee Hechos y ya lo leímos, responde lo siguiente. 1. ¿Cómo se describe lo que hacían aquellos varones según el verso 2? Ministrar, es decir, compartían de Cristo, servían a Cristo, estaban involucrados. 2. ¿Qué pidió el Espíritu Santo acerca de Bernabé y Saulo según el versículo 2? Que los apartaran para la obra. ¡Qué maravilloso! Que el Espíritu Santo te crea a ti y a mí como esos instrumentos útiles en sus manos, como para apartarnos y llevarnos a otros lugares. O igual dentro de la iglesia. 3. Según el verso 3, que hizo la iglesia con Bernabé y Saulo, después de ayunar y orar por ellos, les impusieron las manos y los despidieron. Le dijeron, adiós. Ahí nos vemos. Y yo creo que la iglesia se quedó contenta y ellos también. El cristiano es una persona que nunca estará sola porque el Espíritu Santo de Dios vive activamente en él. Punto final. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos? ¿No? Muy bien. Todo bien. Vamos entonces, hermanos, a pedirle a Dios que bendiga el final de nuestra clase y si Dios permite, nos vemos la siguiente semana. Estén repasando sus notas y si hay dudas o preguntas, la siguiente semana la respondemos con mucho gusto. ¿Ok? Oremos. Te damos gracias, Padre, y te alabamos en esta noche. Gracias, Padre, porque por gracia moras, habitas en mi vida, en la vida de cada uno de tus hijos. Dame sabiduría, danos sabiduría y valor para permitirte hacer la obra perfecta que quieres llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Danos sabiduría para dejarte el control, las riendas de nuestra vida. Porque, Señor, jamás nos llevarás a la ruina. Al contrario, darás el mejor uso a nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que participan, Señor, en esta clase. Trae bendición y úsanos a todos en algún momento, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Un abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas Saludos. noches. Gracias Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Que